Ay, caray, hola. Mi nombre es Yesenia Pajezama, soy de la comunidad de San Juan, Epatlán, Puebla, México. Pertenezco a la pastoral juvenil Jóvenes Unidos en el Amor de Cristo, en el cual soy la vicepresidenta. Y el día de hoy estás aquí para ver un nuevo video de esta serie tan hermosa. Entonces, acompáñame a un nuevo capítulo. Bueno, el capítulo de hoy lleva por nombre La Santa de lo Imposible. Sí, la Santa de lo Imposible. Te voy a hablar de Santa Rita de Casia. A Santa Rita de Casia se le conoce como la patrona de las causas difíciles, como la abogada de las causas imposibles. Entonces, veremos cómo Santa Rita de Casia debe de ser para nosotros un modelo como mujer, como madre, como hija, como esposa y como religiosa. Vamos a conocer por qué se le conoce como la Santa de lo Imposible. Así que empecemos. Santa Rita nació en mayo del año de 1381, en un pueblito italiano llamado Rocaporena. Sus padres fueron Antonio Maschini y Amata Ferri. Fue bautizada como Margherita Lotti. Probablemente Rita sea una abreviación de Margarita. Uno de los grandes milagros de esta santa ocurrió cuando era muy pequeña. Después de ser bautizada, mientras dormía en una pequeña cesta, fue visitada por abejas blancas que entraban y salían de su boca, alimentándola con miel. Sin hacerle algún daño y sin que la pequeña mostrara temor alguno, un campesino vio lo que pasaba e intentó alejar a las abejas con su brazo. Y fue ahí donde ocurrió el milagro, pues el campesino tenía el brazo herido y al pasarlo sobre la pequeña para espantar a las abejas, quedó completamente sano. Santa Rita desde pequeña tenía una gran devoción por el Corpus Christi y la sangre de Cristo, ya que sus padres le habían enseñado a acercarse a Jesús, a la Virgen María y a los más conocidos santos. Desde muy chica, Rita quería ser religiosa, pero sus padres, a los 14 años, la entregaron en matrimonio con Paolo Ferdinando, a lo cual Rita obedeció. Desde el principio de su matrimonio, Rita sufrió malos tratos y humillaciones por parte de su esposo, que demostró ser un bebedor, mujeriego y abusador. Encontrando su fortaleza en Cristo, Rita siempre respondía a los maltratos de su esposo con dulzura, bondad y mucha oración, para que un día su esposo se convirtiera. Después de un tiempo, la pareja tuvo 2 hijos mellizos llamados Jacobo y Paolo. Tras 20 años de matrimonio y una constante oración de Rita, su esposo se convirtió, pidió perdón y prometió cambiar su forma de ser. Pero poco después, una noche fue emboscado y asesinado por sus enemigos del pasado. Santa Rita estaba aliviada, porque sabía que su esposo había muerto en paz con Dios y arrepentido de sus pecados. Pero tuvo una pena mayor, cuando sus 2 hijos, que ya eran grandes, juraron vengar la muerte de su padre, y ni las súplicas de Rita lograron disuadirlo. Fue entonces que Rita, comprendiendo que más vale salvar el alma que vivir por mucho tiempo, rogó a Dios que salvara el alma de sus hijos y que tomara sus vidas antes de que se perdieran para la eternidad por cometer pecado mortal. El Señor respondió a sus oraciones y ambos se enfermaron. Durante ese tiempo, Rita les habló dulcemente del amor y el perdón, logrando así que sus hijos, poco antes de morir,
perdonaran al asesino de su padre. Al quedar sola, Rita no se dejó vencer por la tristeza y el sufrimiento. Quiso entrar con las hermanas agustinas, pero no fue nada fácil, pues no querían a una mujer que había estado casada, y la muerte violenta de su esposo había dejado una sombra de dudas. Pero Rita volvió a su fuerte oración hacia Jesús, hasta que una noche, mientras dormía, oyó que la llamaban. ¡Rita! 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 Esto ocurrió 3 veces. A la tercera vez, Rita abrió la puerta, y allí estaban San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan Bautista. Ellos le pidieron que lo siguiera. Después de recorrer las calles de Rocaporena, llegando al pico del Escotlio, donde Rita siempre iba a orar, sintió que la subían en el aire y la empujaban suavemente hacia Casia. Se encontró entonces arriba del monasterio de Santa María Magdalena en Casia y cayó en éxtasis. Cuando salió del éxtasis, se encontraba dentro del monasterio. Ante aquel milagro, las monjas agustinas no pudieron negarle la entrada al monasterio. Durante su primer año, Rita fue puesta a prueba, no solamente por sus superioras, sino también por Dios. Un día, la Madre Superiora puso a prueba su obediencia. Le mandó regar cada día una planta muerta, y así lo hizo Rita. Una mañana, la planta se había convertido en una vid floreciente y dio uvas que se usaron para el vino sacramental. Durante su estancia en el convento, Rita meditaba muchas horas la pasión de Cristo. Meditaba en los sufrimientos, en los insultos, en los rechazos, en las ingratitudes que Cristo sufrió camino al Calvario. Durante la Cuaresma del año de 1443, fue a Casia un predicador llamado Santiago del Monte Brandone, quien dio un sermón sobre la pasión de nuestro Señor que tocó tanto a Rita que en su retorno al monasterio le pidió fervientemente al Señor ser partícipe de sus sufrimientos en la cruz. Y fue entonces donde recibió el estigma de una espina de la corona de Cristo. A la mayoría de los santos que han recibido este don, exuden una fragancia celestial. Sin embargo, las de Rita exudaban olor a podrido, lo cual hacía que las personas se alejaran de ella. Vivió sola por 15 años, lejos de sus hermanas monjas, meditando y orando con mayor fuerza. Dios le quitó el estigma solo en una ocasión, cuando Rita se lo pidió para poder ir en peregrinación a Roma. Pero tan pronto cuando regresó a Casia, el estigma apareció de nuevo. Constantemente Rita decía lo siguiente: «Oh amado Jesús, aumenta mi paciencia en la medida que aumentas mis sufrimientos». En 1453, Rita cayó gravemente enferma. Un día fue a visitarla al convento una prima suya, y al preguntarle si quería alguna cosa, Rita le contestó que quería una rosa del jardín, pero como estaba en pleno invierno, la prima de Rita pensó que por la vejez quizás estaba delirando. Sin embargo, fue al jardín y fue grande su sorpresa al encontrar en medio de la nieve una hermosa rosa recién florecida. Lo mismo ocurrió con unos higos que ella pidió en una época invernal. El 22 de mayo de 1457, Rita murió a los 76 años de edad.
había pasado 40 años en el convento. En el momento de su muerte, el estigma de su frente dejó de emitir el olor nauseabundo y resplandeció como una gota roja, como el rubí. De pronto, el cadáver empezó a emitir una fragancia encantadora y las campanas del convento empezaron a sonar por sí solas. 200 años después, empezaron a aparecer abejas en los muros del monasterio de Casia, que solo salían durante la Semana Santa y permanecían allí hasta la fiesta de Santa Rita, el 22 de mayo. El Papa Urbano VIII hizo que le llevaran a Roma una de esas abejas para examinarla. Entonces le ató un hilo de seda y la dejó libre para ver si podría regresar a Casia. Efectivamente, unos días después, descubrieron que la abeja había viajado 138 kilómetros para encontrar su colmena en Casia. A Santa Rita se le representa con un estigma en la frente, con su hábito de monja agustiniana y mirando fervientemente la cruz, pues fue devota de los sufrimientos del Señor. También se le representa con algunas rosas. Su festividad es celebrada el 22 de mayo. Hola de nuevo, ¿te gustó? Espero que sí. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Ahora, ¿sabes a quién pedirle para que interceda por ti en esa situación? Y quiero pedirte que realmente veas la vida de Santa Rita como un ejemplo a seguir. En mi persona, de verdad que es una santa que me enseña mucho. Me enseña a ser obediente, que nos cuesta mucho. Me enseña a ser constante en mi oración, a que no importa la dificultad que sea, debemos de orar y pedirle a Dios siempre, siempre, para que Él atienda mis necesidades, nuestras necesidades, pero pues Él también quiere que le hablemos, que le pidamos. Entonces, hay que hacer eso, llevarnos eso el día de hoy en este capítulo. Tenemos que ser fuertes en nuestra oración como Rita. Debemos de afrontar la situación con oración. Sea la situación que sea, Rita nos va a ayudar. Va a interceder ante Dios y Dios nos va a mandar salud, bienestar, felicidad, lo que sea que necesitemos. Pero también tenemos que aprender a ser pacientes, porque Dios nos los va a cumplir en el momento que Él sienta que es el mejor momento para poder ser felices, el mejor momento para disfrutar de esa salud. Pedirle a Dios que nos ayude como a Rita a ser fuertes, a ser más fuertes del dolor que tenemos, a ser más fuertes de esa situación que tenemos, de no voltear las cosas y de no llenarnos de rencor, de coraje, de tristeza. No sentirnos solos, porque Dios está con nosotros. Eso nos enseña Rita, a ser fuertes y valientes en la adversidad. Entonces hay que ser fuertes y valientes. Ese es mi consejo el día de hoy. Ahora vamos a hacer una oración a Santa Rita para que nos ayude a salir de esta situación, a que nos ayude a pedirle a Dios, a interceder, porque pues imagínate, le concedió muchas cosas a ella que no puede hacer ella por nosotros allá arriba.
Muchas gracias por su atención al habernos acompañado a ver este capítulo. No se pierdan el siguiente de esta hermosa serie, La aventura del sí. Su voz me dio vida. Hasta la próxima.